Campeonato de España terminado, estamos dando una vueltecita, se ha vuelto a nublar y yo creo que va a caer algo de lluvia de aquí a un ratito. Nos vamos para ver los carruseles y ver un poquito del espectáculo. Por aquí los frisones de Santi Serra, porque Santi Serra tiene varios frisones que ya lo habéis visto en otra ocasión, porque en Madrid Hot Week también los visteis. Él va a participar en el espectáculo y también ha traído otros caballitos como este árabe de aquí, tan mono, que salen todo su espectáculo. Y por aquí también otro, una palosa, mira, este es precioso, este ya lo viste en Madrid Hot Week, y el caballo me encanta. Un recorrido de salto con un caballo frisón. Sí, lo están escuchando bien, un frisón saltando, algo que muy pocas veces se ve y que requiere de un gran nivel de compenetración y habilidad con el animal. Como colofón y cierre de este sexto campeonato de caballos frisones a nivel nacional, pues tenemos un espectáculo Majestic, y en él van a participar, entre otros, Santi Serra, que ya antes os he enseñado también sus caballos, un poquito de todo, así que voy a compartir un trocito. Y voy a dar paso a este inicio de espectáculo del nombre Majestic, que define muy bien este caballo y esta raza. Bueno chicos, voy a comentar un poquito con voz en off sobre todas las partes de este espectáculo. Como habéis visto, antes de que comience el espectáculo ha salido Eva con su caballo Folkert, un caballo frisón, haciendo una pequeña exhibición de salto. Es algo que no es muy habitual, ¿no? Ver a un caballo frisón saltando. La verdad que estuvo interesante. Y después pasamos ya al espectáculo. La primera parte fueron enganches, que es una de las disciplinas en las que más se ve el caballo frisón. Y aquí tenemos también haciendo ejercicios de doma clásica y alta escuela a Toni Ferreiro, que él es jinete y presentador de caballos, lleva ya más de 30 años en este mundo y nos estuvo haciendo una pequeña reprise con ejercicios de doma, como estáis viendo ahí, apoyos al galope, apoyos al trote, piaffe, passage, cambios de pie, hubo un poquito de todo y la verdad que bueno, a mí me encanta, ya sabéis que la doma clásica es mi disciplina por excelencia, así que lo disfruté mucho. También vino el club hípico de La Crinera y nos hizo un carrusel precioso. Me gustó un montón porque se veía a todas las chicas del que formaban el carrusel muy compenetradas, se notaba que se habían preparado muy bien, muy concentradas y la verdad que me encantó todo el trabajo que hicieron, cómo montaban, cómo llevaban a esos caballos, con qué respeto los trataban antes de empezar y después de empezar, así que me gustó muchísimo. Continuamos con el espectáculo, ahora ya sí nos metemos en volteo cosaco. En volteo cosaco tenemos a Florin Arabor. Él es un maestro de volteo cosaco, ha actuado en más de 16.000 espectáculos por toda Europa y es experto en posta húngara. Y la verdad que yo ya lo he visto en otras ocasiones y nunca deja de sorprenderme porque me parece que es increíble. Yo probé a hacer posta húngara con Paco Martos, que os dejo por aquí arriba el vídeo por si queréis verlo, y la verdad que fue una experiencia increíble y ahora que lo he probado soy como mucho más consciente de lo difícil que es hacerlo. Un poquito más de enganche y también las chicas de Frisones de la Cruz hicieron un carrusel muy bonito también. Este vídeo es como la segunda parte del sexto campeonato nacional de caballos de pura raza frisón que os grabé y que tenéis justo en el blog anterior, y al final del día hicieron un espectáculo
que es el que os comparto en este vídeo, pero tenéis todo el campeonato en el vídeo anterior, así que os invito a verlo porque no tiene desperdicio. También os cuento muchísimo sobre lo que son los campeonatos de frisones, cómo valoran los jueces, un montón de curiosidades, así que os voy a dejar por aquí el enlace para que vayáis a verlo. Y ahora ya sí, seguimos con el espectáculo, en este caso un número sobre doma natural, y luego volvemos al volteo cosaco con Florín. Y después tendremos en vista a Santi Serra, así que os voy a dejar por aquí algunos clips para enseñaros un poquito más de este espectáculo que pone el broche final a este gran día que ha sido el del Campeonato Nacional de Caballos de Pura Raza Frisón en Amposta. Concurso terminado, ya estoy en la casita donde voy a pasar la noche antes de volver ya mañana para Córdoba. Ha sido un día increíble, he disfrutado muchísimo y espero que vosotros también hayáis disfrutado y os haya acercado un poquito más el mundo del caballo frisón, que es bastante desconocido todavía aquí en España, pero yo creo que con el tiempo y en los últimos años está cogiendo bastante fuerza y va a coger más fuerza. Espero que os haya gustado descubrir un poquito más sobre esta raza y la acreditación de prensa, por supuesto, que la pienso guardar con muchísimo cariño, pero también me ha servido muchísimo el librito este con la información de todos los ejemplares que se han ido presentando, y la verdad que tener esto a mano es como una guía estupenda porque al final ves tantos caballos a lo largo del concurso y al final en estos concursos morfológicos que las diferencias en algunos casos son mínimas entre un caballo y otro, entre una yegua y otra, pues tener como esta información a mano ha sido un puntazo. Así que mil gracias a la yeguada Frisones de la Cruz, que es donde se ha realizado el concurso, donde se ha organizado todo y que han sido los principales patrocinadores de este sexto campeonato. Y también he estado con mi querida Gemma de revista Hípica Magazine, y aunque todavía no me ha llegado a casa, pero me ha dado la nueva revista, así que voy a aprovechar para enseñaros el artículo que traigo en esta ocasión, muy especial y que la verdad que he disfrutado mucho escribiendo, y es algo que me parece fundamental y que quizá a veces no se le da el peso necesario. Y como siempre en mi sección de biología equina, en la que os escribo en cada número un artículo relacionado con la biología del caballo, en este caso os he traído un artículo sobre el sueño del caballo, algunas curiosidades del sueño de los equinos que yo creo que os van a resultar muy interesantes, así que echarle un vistazo al nuevo número de la revista Hípica Magazine, porque tiene no solo el mío, sino otros muchos artículos súper interesantes del mundo del caballo. Y nada más, pues yo me despido aquí, espero que os haya gustado muchísimo, como digo, este vlog, que lo hayáis disfrutado, y por favor sí que os pido que me dejéis en comentarios si os gusta este tipo de contenido, si os gusta acompañarme a distintos eventos ecuestres, para yo saberlo y así poder seguir haciéndolo. Nos vemos en el próximo vídeo. Mil gracias por estar acompañándome al otro lado de la pantalla y bienvenidos a todas esas nuevas personas que habéis unido a la familia de YouTube. Os invito también a seguirme por mi cuenta de Instagram si todavía no lo habéis hecho, y además ahí estoy subiendo un montón de fotos de este campeonato, así que os lo dejo por aquí, no os lo podéis perder. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta, y sed felices. ¡Chao!